Ebel vive obsesionado con el recuerdo de sus 20 años y su fiesta de cumpleaños, en la que tuvo el placer de bailar con su prima Mabel. Al paso del tiempo, perduró, en él, el recuerdo de bailar con ella, y embriagarse con su perfume y la esbeltez de su cuerpo. Pero aunque el tiempo ha pasado, nunca ha perdido la esperanza de volverla a ver algún día. Hola, soy Allison, bienvenidos a Cuentos para Leer sin Luz. Hoy presentamos el 17º episodio de la 5ª temporada. Su título es Vuelve Mabel, con texto y música original de Marcelo Pérez. ¡Que lo disfruten! En su camisa había varias manchas, café, salsa de tomate, mucosidad, sopa en lata, y así hasta lo indescriptible. Pero el problema no era la camisa, sino su barriga. Esta llegaba siempre antes que el resto de su cuerpo. Así también recibía manchas de todo tipo. Pero esto no siempre fue así. Cuando tenía 20 años y solía festejar sus cumpleaños en su casa, pasando discos con música bailable, su cuerpo era delgado. Incluso invitaba no solamente a sus amigos, sino también a su prima Mabel, con quien, alguna vez, había pensado experimentar el sexo entre primos. De inmediato recordó un tema de música romántica, cuyo lento tempo invitaba a bailarlo abrazados. Y fue la primera vez en que tuvo la oportunidad de estar tan cerca de su prima, sentir el candor de su cuerpo, el perfume que se había puesto para la ocasión y el que, con toda seguridad, lo había elegido idealizando que llegara un momento en la noche en que bailaran abrazados. Ebel creyó que todo se le había dado, en la vida. Que soñar con tener sexo con Mabel pudiera otorgarle un título, un membrete, conquistando un puesto honorífico en el club de primos amantes. Pudo, muy bien, haber sido así. Sin embargo, la fiesta culminó y ella se fue, llegando su padre a retirarla. Transcurrió el resto de ese año pensando, algunas veces, en Mabel, y recordaba la noche de su fiesta, en su casa. Desearía haberla abrazado todo el tiempo, hecho que sintió al rodear su cintura con sus brazos, bailando un tema romántico. Y él, no dando importancia a los rostros de enfado que habían puesto el resto de sus amigos, queriendo música más movida. Ebel disfrutaba de poner un disco tras otro, de esos cuyos cantantes derrochaban palabras de amor en sus letras. Y hasta uno en compás de vals, y giraba abrazando a Mabel, bailando un, 2, 3, 1, 2, 3. Qué enternecedor resultaba todo eso. Luego, beber juntos una naranjada y reír de cualquier cosa. Deseó cumplir años más seguido, y así volver a bailar con ella. Pondría una tanda completa de música romántica, como de media hora o más, o hasta que se cansaran de bailar y fueran directamente a la cama, sin pasar por la mesa a servirse unos tragos. Pero el recuerdo de Mabel quedó soslayado por la presencia fortuita de otras mujeres, con las cuales había salido, opacando todo el deseo que siempre sintiera por su prima. Lamentó llegar a los 30 y algo de edad, y ya no poder contar con sus padres, habiéndose, cada uno de ellos, separado, y yendo a vivir a otros países. Si pudiera tenerlos, aunque más no fuese, cerca, les preguntaría cómo era aquello de tener sexo entre primos. Sus casos eran emblemáticos. Mamá Irene se había acostado varias veces con su primo Fermín, no quedando embarazada de milagro.
Y su padre Ernesto había tenido el placer de acabar con el virgo de su prima Lola, hecho que repitieron en otras ocasiones, según le escuchara contar, en una ronda de amigos, llevada a cabo en casa, y en la cual abundara el alcohol. Era importante, para Abel, tener, en su propia familia, estos antecedentes, porque en la medida en que pasaran los años nunca había dejado de pensar en Mabel. Y cuando ella se mudó, yéndose a vivir, con su padre, al campo, en la distancia se perdieron de comunicarse las últimas novedades. Aunque estaba claro que ninguno de los dos se movía lo suficiente como para dejar su lugar e ir a visitarse. A Abel le aburría el campo, y Mabel ya había tenido muchos años de ciudad, necesitando descansar en la quietud y la paz espiritual que las afueras brindaban. Y a pesar de haber tenido oportunidad de conocer otras mujeres, por la cabeza de Abel no dejaba de rondar la posibilidad de volver a verla. Y tal vez esto fuera debido a que no tuviera suerte con las chicas que conociera. Para ellas, bastaba un par de salidas para darse cuenta que Abel no era el hombre que buscaban. O, al menos, el prototipo de macho que tanto hubieran deseado encontrar. En primer término, estaba su presencia. Desde que nunca más viera a su prima Mabel, comenzó a lucir un desmejorado aspecto, algo que consideraba normal o habitual. Su cabello canoso y largo, que le acariciaba la nuca, se notaba sucio, pegoteado, apenas pudiendo ser oculto o disimulado por una gorra de jugador de béisbol que llevaba siempre puesta, con la visera hacia atrás. La película aceitosa que parecía cubrir su pelo era la misma que enturbiaba los lentes de sus anteojos. Su barba de 3 o 4 días se esparcía debajo de su mentón, llegando hasta el cuello. Y lo que jamás faltaba era una mancha que decoraba su camisa. A veces esta mácula lucía un color terroso, como si tuviese varios días sin ser quitada. Y por más que siempre tuviera la excusa de su barriga, típica pista de aterrizaje de cualquier salsa que sobre ella cayera, quien lo escuchara hablar lo primero que pensara sería porque no hiciera algo de gimnasia y así bajar de peso. Pero Abel parecía estar contento con su aspecto físico. Tal vez no le incomodara verse de esa manera. Y ni siquiera se preguntaba por qué las mujeres que conocía le duraban tan poco. Pasaba noches enteras visitando sitios de citas en Internet, mostrando una fotografía suya de 20 años atrás. Y hasta enjuagaba su boca con desodorante cuando hablaba por teléfono con alguna. Una de las últimas fue Rosalía. 10 años mayor que él, pareció no importarle verlo con su camisa no solamente adornada con salsa, sino también con amarillentas aureolas de transpiración debajo de sus brazos. Esto, quizás, fuera posible porque le hiciera recordar a un antiguo amor, un buhonero que reciclaba antigüedades para luego venderlas y que vistiera muy mal, además de tener, su piel, un olor desagradable. Pero Rosalía había pasado por estas cosas y muchas más, a lo largo de su vida. El hecho de haber conocido a Abel y sus camisas manchadas, creyó que fuera el menor de sus males. La segunda vez que salieron, luego de ir al cine, Rosalía le dijo de ir a su casa. Y que no se preocupara porque vivía sola, ahí podrían estar tranquilos. Abel imaginó que su sueño de estar en la intimidad, con una mujer, se estuviera cumpliendo, después de tantos años durante los cuales no había tomado contacto con algún representante del sexo opuesto. Luego de unas rodajas de pan tostado con jamón, ella pidió que fueran al dormitorio. Abel se sorprendió, no solo por lo fugaz de cómo se estaban desarrollando las cosas, sino que, además, la vio desprenderse de su vestido, quedando en total desnudez y tendiéndose sobre la cama. Pero en el momento en que Abel se dispusiera a quitarse el pantalón, sonó su celular, que guardaba en el bolsillo. Grande sorpresa recibió al escuchar la voz de su querida prima Mabel. En ese instante, el mundo se detuvo, y no existió otra persona más que ella. O él y su prima,
excluyendo a Rosalía, que quedó tendida en la cama, esperando que Abel dejara de hablar y se dedicara a cumplir con su misión de hombre. Abel reía y reía, recordando al instante viejas anécdotas de juventud. Le parecía mentira volver a tomar contacto con Mabel. Y lo que más le sorprendió fue escuchar que llegaría a la ciudad en un par de días, por tener que hacer unos trámites. La alegría de Abel rebasó todo su entendimiento. Pidió disculpas a Rosalía, pero debía irse. Mabel, su querida prima, llegaría pronto y debía preparar todo. Que la casa estuviera impecable, elegir un menú para la cena y varios detalles más. Rosalía lo maldijo en un par de idiomas, cuyo significado no entendió. Porque ella, a pesar de la graseza que imperaba en el aspecto exterior de Abel, había no solamente decidido salir un par de veces con él, y además, había tenido la delicadeza de invitarlo a su casa y mostrar su desnudez ante el hecho de compartir su cama. Lo empujó de la habitación, también del living, abrió la puerta y tiró su camisa grasienta, terminando Abel de vestirse en la calle. Por fortuna no se había quitado aún los pantalones. Pero estaba contento, tanto, que entró en un restaurante de comidas rápidas y se pidió una hamburguesa, la más grande que encontró. Mientras masticaba, también lo hacía su cerebro, imaginando el momento en que Mabel llamara a su puerta. Fue al mostrador a pedir varias servilletas de papel por haber rociado su camisa con ketchup. Tampoco importó eso. Regresó contento a su casa. Revisó su colección de discos, separando todos los románticos, sobre todo, los italianos, que a Mabel le gustaban mucho. Limpió la púa de su tocadiscos, nada debía fallar, y estar a punto para el momento. Los días que mediaron hasta llegar al arribo de Mabel le resultaron interminables. Le había dicho de pasar a buscarla por la estación, pero ella se negó, evitando que se incomodara. Perfumó toda la casa, hasta eligió ponerse la camisa menos manchada. No tuvo tiempo de anotarse en un gimnasio y así bajar unos cuantos kilos, lo que le hubiera resultado beneficioso, tanto como para reducir el contorno de su abdomen. Tal vez Mabel se sorprendiera al verlo en ese estado, recordando lo delgado que era en aquella noche de cumpleaños. Pero debía entender que el tiempo pasaba muy aprisa, y que la gente cambiaba. En eso se encontraba pensando cuando tocaron a la puerta. Mabel, su Mabel había regresado. Antes de abrir, colocó un disco, subiendo el volumen. Cuando los primeros acordes comenzaron a sonar, al abrir se encontró con una mujer desconocida. De rolliza figura, algo encorvada, luciendo lentes de grueso aumento, sonreía escuchando su canción favorita. Se dieron un tierno beso en la mejilla. Ella lo tomó de la cintura, invitándolo a girar unos pasos al compás de la música. Las barrigas de ambos impedían que pudieran estar mejilla a mejilla, siendo únicamente posible tomarse de las manos, dando vueltas. Mabel ya tenía tantos años como él. Creía que también recordaba aquella noche de cumpleaños, cuando ella, de 19, y él, de 20, estrechaban sus cuerpos en un abrazo, bailando. Pero la tarde llegó a su fin. 2 tazas de té vacías indicaban el momento en que Mabel debía partir. La aguardaba su marido, debía regresar al campo. Abel la despidió, saludándola, a la distancia, con una mano en alto. Habían compartido el recuerdo de una noche de cumpleaños, y la imagen que cada uno llevaba del otro había quedado congelada en el tiempo. Abel cerró la puerta. La casa permaneció en silencio. Buscó, entre los discos, el vals que habían bailado, y lo volvió a escuchar una vez más. Quedó sentado a la mesa, escuchando el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la noche de su cumpleaños volvió a girar en su cabeza.